Bueno, equipo, hoy grabamos con Esteban Di Paola. Está a cargo de una diplomatura en vínculos. Interesantísimo, ¿no? Séntate. Una serie que incluya 100 voces diferentes. No importa de dónde provengan, cuanto más diferentes sean los lugares, cuantas más personas nos traigan información de todo tipo, mucho mejor. La idea justamente es entreverar los conocimientos y parte de lo que estamos sintiendo, más allá de pensar, animarnos a indagar sobre lo que sentimos. Por eso nos encontramos estas noches por acá, con esa idea de conectar desde otro lugar, de conectar con el cuerpo, con nuestra mente, con lo que le va pasando a nuestro cuerpo en tiempos de transición. Es imprescindible poder entender que vamos hacia un tiempo nuevo. ¿De dónde saldrá? ¿Quién legará ese tiempo para transitar ese camino? Es muy posible y sería deseable que ese legado sea algo que construyamos entre todas y todos, que podamos ir hacia adelante atreviéndonos a mirar entre las personas y a sentir en compañía. ¿Cómo estás? Hoy nuestro entrevistado se llama Esteban Di Paola, es doctor en Ciencias Sociales, es investigador del CONICET, profesor en la UBA y de Filosofía en la UCES. Tiene varios libros. Tenés uno con Luciano Lutero, Sí. que estuvo en el ciclo también, forma parte de este ciclo. Y desde este año dirige la diplomatura en vínculos, afectos y subjetividades en el nuevo orden global, en la Universidad de Buenos Aires también. ¿Qué es esto? La diplomatura. Sí. Y la diplomatura intenta pensar la época, pero pensarla desde el presente, ¿no? No es una sociología que busque rastrear solamente las condiciones históricas de formación de los vínculos, sino pensar qué está sucediendo concretamente y efectivamente con los vínculos en este tiempo, Ujú. y tratar de problematizar las mismas preguntas que las personas hoy se hacen, digamos. ¿Por qué es tan difícil conectar con el otro? ¿Por qué es tan difícil comprometerme con el otro? ¿Por qué es tan difícil recibir al otro, ¿no? Esas preguntas que nos hacemos de alguna manera todos y todas, la diplomatura intenta problematizarlas, trabajarlas, compartir entre los estudiantes, digamos, cuáles son efectivamente esas dificultades en la vinculación en el presente. ¿Quiénes asisten? ¿Quiénes se interesan por una diplomatura que tiene estas características? Mira, es variado, como la perspectiva intenta justamente pensar y no desde un lugar estrictamente con las dificultades que puede ser el sentido académico, sino que busca pensar desde un espíritu más de divulgación en el correcto sentido, eso, ¿no? De una divulgación con seriedad, con formación, y entonces recibimos estudiantes que vienen con formación en sociología, pero también recibimos estudiantes que vienen con formación en comunicación, en psicología o en psicoanálisis, pero hemos también tenido abogados, abogadas, un físico tuvimos Ujú. el año pasado, y entonces eso nos permitió darnos cuenta que es una diplomatura que justamente las personas que se inscriben la buscan para pensarse lo que les pasa, digamos. Claro, un poco sí, ¿no? Pensar y sentir, supongo, encontrarse con lo que estamos sintiendo en este tiempo. Sí, sobre todo en este tiempo donde eh, la fragilidad, digamos, de las relaciones Mm, a veces pone en crisis ese sentir, ¿no? Hay claro. muchas personas que consideran que porque han tenido vínculos leves o más frágiles o más precarios, no son queridos o queridas. Y eso es un problema porque hay que empezar a entender que estamos en una etapa donde los vínculos son más frágiles, más precarios, y hay que encontrar las formas del compromiso y del cuidado, Claro. aún en esa situación. Quizá haya que desarmar y volver a armar por ahí como tantas cosas. También el amor, ¿no? En esa
idea de reconstruir las piezas y reconociéndolas de un modo diferente. Porque me parece que eso nos va a llevar a entender la complejidad del amor. Solemos relacionar el amor con la alegría, la excitación, un estado de bienestar en términos generales. Pero el amor también entraña dolor y eso nos lo decimos de vez en cuando o nunca. Sí, no solamente que el amor implica el dolor, implica la frustración, implica a veces no saber cómo comprometerse en el acto amoroso. Y no solamente en el acto amoroso, en el erotismo de una pareja, digamos. Me refiero también al acto amoroso con un hijo, al acto amoroso con un familiar, con un padre, con una madre. Tenemos bastantes dificultades para eso y, como bien decís vos, en general atribuimos al amor un cierto carácter simplemente de felicidad, como si quisiéramos ver nada más que eso. Y en realidad el amor está siempre aquejado, digamos, por fantasmas, por problemas, por las dificultades o los obstáculos que encontramos para poder amar. Y eso me parece que es importante pensarlo, y mucho más en este periodo, digamos, donde justamente los amores se hicieron mucho más precarios, como decía antes, mucho más frágiles, que no tienen esa duración, digamos. Mucho ¿no? más breves, por lo tanto. Exactamente, ¿no? Y que haya perdido el carácter de la duración implica que el amor ha perdido su dimensión del tiempo y tiene que encontrarse en otro ejercicio de esa temporalidad. Porque no significa que hemos perdido la posibilidad de amar, Claro. sino que hay que buscar otro ejercicio para esa posibilidad en tiempos que no son los mismos que antes, digamos. Hace poco entrevisté al dramaturgo Mauricio Cartum y él decía que había que volver al luto, es decir, a poder duelar cosas y personas. Él hablaba en general, pero me da la impresión que a veces nos pasamos de largo el luto. Entonces decimos, nos separamos, vamos a Tinder, qué sé yo, a alguna aplicación que rápido suplante el amor perdido. Sí, sí, claramente. Yo, no solamente en los duelos amorosos, yo creo que las sociedades del presente son sociedades que en su flexibilidad institucional han restringido el duelo. No posibilitan el ejercicio del duelo, sea un duelo por una pérdida de un familiar, de una mascota, de un objeto. O de un hábito, De un justo hábito. en tiempos de transición, donde cambia todo a 1000 por hora, ¿no? Exactamente, y también, por supuesto, del amor. Pero son sociedades que no se dan el lugar para transitar los duelos. Y eso me parece que es problemático, porque no transitar un duelo implica no poder resolver conflictos también. Y yo creo que las sociedades del tiempo presente no son sociedades que no tienen conflictos, de hecho los vemos constantemente, sino que son sociedades con mucha dificultad para poder transitar esos conflictos con reflexividad, ¿no? Y eso es porque asistimos a sociedades que no hacen los duelos, ¿no? Yo a veces pienso en el padre fundador de la sociología, Emil Durkheim, ¿no? Un sociólogo de fines del siglo XIX, planteaba, digamos, que es necesario, digamos, para los vínculos, poder hacer el duelo, que en la sociología se llama el sacrificio, de la pérdida de la individualidad para poder participar en común con otros, ¿no? Implicaba ese duelo, vivir en comunidad implica hacer el duelo de, bueno, no soy solamente yo, sino que vivo además con otros. Y ahí, Durkheim lo planteaba de este modo, surge el milagro de la vida juntos, ¿no? ¿Y por qué el milagro? Porque es una fe particular vivir en sociedad. No es que el lazo social lo tenemos ahí como una evidencia empírica y entonces yo me puedo relacionar con vos de manera normativa, con un orden moral común instantáneamente, sino que consideramos, y Durkheim decía, tenemos una fe en que el vínculo nos permite una mejor vida, ¿no? Y eso me parece que es importantísimo volver a pensarlo en las circunstancias del presente, pero volver a pensar eso, ¿por qué es necesario todavía creer en el vínculo en común con los demás? Y eso, para eso es necesario el duelo. Y qué bueno esto de naturalizar un poco más entre nosotros la idea de duelar.
no espantarla, ¿no? ¿Cuál es nuestro primer duelo como personas, como seres humanos? Bueno, yo creo que el nacimiento es el primer duelo, ¿no? ¿Por qué? Porque dejamos ese lugar donde estábamos contenidos y tenemos que separarnos de una manera muy drástica, muy tajante, del cuerpo materno. Claro. Dejás el agüita, el cordón, Exactamente. el calor. Después somos acogidos, abrazados por esa madre que nos contiene, pero somos separados de ese cuerpo. Antes éramos parte de ese cuerpo y de repente somos extraídos de ese cuerpo. A mí me parece que aparece, por supuesto, de una manera inconsciente, Claro. pero aparece el primer duelo que procesamos y que lo seguimos procesando de por vida, ¿no? Esa separación del cuerpo de la madre, insisto, no simplemente separarse de la madre porque uno se hace adulto, se va a ir a otra casa, sino separarse del cuerpo de la madre, estar contenido al interior de un cuerpo, me parece que es un duelo que hacemos toda la vida. Pero eso no se procesa de un modo consciente, entiendo, No, por supuesto ¿no? que no, pero lo inconsciente atraviesa todas nuestras circunstancias sociales después, ¿no? Cómo resolvemos los conflictos, cómo actuamos frente al otro, qué somos capaces de decir o de callar frente al otro, implica haber hecho esos duelos, digamos. No, porque pensaba también en estos tiempos de revisión de nuestro estar en el tiempo que vivimos, si no sería necesario hacerlo consciente, ¿no? A ese primer duelo que ya nos vaya sirviendo como de entrenamiento para todo lo que resta duelar. Sí, de alguna manera eso toma un estado, yo no lo llamaría consciente, pero toma un estado material Eso. en, como decía antes, en los vínculos que vamos armando, cosechando a lo largo de la vida, qué condiciones le atribuimos a esos vínculos. Yo creo que la capacidad de relacionarse desde el afecto es haber podido materializar de alguna manera ese duelo que es permanente e inconsciente de la separación de un cuerpo, ¿no? Ser divididos, porque ahí somos divididos de una madre, y que lo podamos materializar significa que nos podamos comportar con los demás de una manera comprometida, ¿no? De una manera que estoy dividido, no soy la misma persona que vos, ¿no? Que eso es lo que representa ese duelo, pero me puedo comprometer a un acto juntos, un acto afectivo o lo que sea, ¿no? A realizar algo juntos. Eso me parece que implica la materialización de aquel duelo primario, digamos, ¿no? Esta noche la transición en los vínculos que tenemos entre las personas que también van a ser reflejados con el resto de todo lo que vive, ¿no? Con los animales, con las plantas, con la naturaleza, con todo aquello que nos contiene, casi como ese útero que describía Esteban. Los vínculos sexoafectivos, el amor. Te invito a escuchar una canción de amor, un fragmento. No quiero estar sin ti, si tú no estás aquí, me falta el aire. No quiero estar así, si tú no estás, la gente se hace nadie. Si tú no estás aquí, no sé ¿qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, me falta el aire. No quiero andar así, latiendo un corazón de amor sin dueño. Si tú no estás aquí, no sé
¿qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. Bueno, la canción es de Rosana, elegimos esta versión de Ana Belén, que nos gustó un poco más. ¿Qué te sugiere esa letra? Mira, es una canción que hace un tiempo la escuché por Rosana, esta versión es hermosa igual. La escuché en la versión original de Rosana hace un tiempito. Y me llamó la atención en el momento que la escuché, son esas canciones que por ahí uno no le prestó atención en su momento, que tiene una diferencia con esta versión. Que Rosana dice, si tú no estás aquí me sobra el aire. Y acá dice me falta, que sería la forma más común de pensarlo. Claro. A mí lo que particularmente me llamó la atención de esa canción de Rosana es que en ese decir me sobra el aire, está exponiendo algo muy, muy contundente del duelo afectivo, del duelo amoroso, que es, siempre se piensa la falta del otro como aquello que me deja a mí, ¿no? Con una falta. Y Rosana piensa la falta como si fuera como al revés, ¿no? Porque no estás, todo me sobra, ¿no? Y eso me pareció muy concreto de la canción, ¿no? Que a veces cuando asistimos a una pérdida, ¿no? Que tenemos que duelar, digamos, sea una pérdida amorosa, una pérdida afectiva, la sensación es que todo lo que tenemos a nuestro alrededor nos sobra, ¿no? Me sobra una mitad de la cama porque ya no está esa persona con la que antes compartía, el irme a dormir. Me sobran platos en la cocina, aunque parezcan nimiedades de lo cotidiano, todo eso empieza como a sobrar, ¿no? De hecho, una parte importante del duelo, cuando empieza a ser procesado, es justamente empezar a sacar eso que nos sobra, ¿no? Y muchas personas, por ejemplo, cuando hacen un duelo amoroso y el departamento en el que convivían se fue la otra persona, mueven los muebles del lugar. Claro. ¿No? Eso es como una característica, bueno, tengo que vivir de otra forma ahora, ¿no? Porque lo que yo era quedó en lo que compartí ahí, ¿no? Entonces, eso que sobra, que canta en la versión original Rosana, a mí me pareció fundamental para pensar, ¿no? Siempre asistimos a referirnos a la falta, que es clara, digamos, en una pérdida, pero también está lo que sobra, digamos, ahí. ¿Cuánto dura un duelo en términos de a lo aconsejable? Y mira, la particularidad del duelo es que no tiene tiempo porque es algo como que está fuera del tiempo, en un doble sentido. Primero, que no hay una temporalidad lineal, progresiva, que nosotros podamos contabilizar de un duelo, pero además, porque como suele decirse, la vida sigue. Entonces uno tiene que seguir yendo a trabajar a medida que el duelo va avanzando. Entonces no hay como una temporalidad que uno pueda justificar o racionalizar. Podemos referirnos, de hecho creo que en su texto Duelo y Melancolía, Freud indica que el duelo es un proceso de 2 años. 2 años. Sí, podemos establecer ese marco, Claro. pero es algo que está fuera del tiempo. Y a propósito de esto, mencionaste el trabajo. ¿Crees que sería interesante empezar a conversar sobre esto? Si yo tengo un duelo presente, ¿no debiera tener una licencia para formularlo del modo más sencillo posible? Sería lo correcto en el sentido de que uno no puede rendir. No te digo de 2 años, no, obviamente, claramente. estamos hablando del impacto, ¿no? Sí, sería lo correcto justamente porque uno no tiene en ese momento la capacidad psíquica para rendir de Eso, la ¿no? mejor manera en lo laboral. Yo me acuerdo cuando fue el fallecimiento de mi madre que a la semana tenía que ir a dar clases y pedí que me reemplacen porque no había manera de que yo pueda pararme ahí frente a un grupo de gente y transmitir una idea. Sí. Pero también es cierto, y esto es parte de que vivimos en sociedades que no hacen los duelos, que como decía antes, la vida sigue y no hay opciones, digamos, como para tramitar esas instancias, ¿no? Uno tiene que tratar de
hacer lo posible y toda la fuerza necesaria para que esa vida psíquica que está obstaculizada pueda seguir haciendo las actividades que hacía cotidianamente. Eso es una condición de la sociedad en la que vivimos. Sí, porque fíjate, ciertos artistas del ámbito del espectáculo suelen jactarse de haber hecho la función el día después de que perdió a su mamá o a su papá, casi como un valor, ¿no? Espantando toda posibilidad de estar en ese presente y habitar esas tristezas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, en los artistas, en los deportistas pasa También. también mucho. Sí, lo que bien marcás es que eso se vea como un logro, como un valor, cuando en realidad lo que hay ahí va en detrimento de las emociones y de la subjetividad de cada uno, digamos. Uno puede decir, mirá lo que logré, ¿no? Ayer murió mi padre o mi madre y sin embargo hoy estoy acá haciendo las cosas como siempre. Uno está haciendo las cosas como siempre, pero eso no es un logro, ¿no? Porque uno no se permitió detenerse y decir, voy a aceptar lo que me pasa y voy a poder intentar procesar eso que me pasa, ¿no? Quería invitarte a hablar del buen amor, ¿no? ¿Cómo sería deseable también transitar esos caminos para que surja el buen amor y por lo tanto supongo que va a aparecer también aquello que no resulta conveniente? Usemos como disparador La Guerra de los Roses. Quizá te acordás de esa película que tiene muchos años, ¿cierto? Te lo pido por última vez. Vete. No puedo hacer eso. No lo haré. Tú ganas mucho dinero, Oliver. Puedes comprar otra casa y puedes reemplazar todo. Excepto a ti. Tal vez sea difícil de creer, pero todavía te amo. Todavía te deseo. No puedo creerlo. Lo que no puedes creer es que yo no te deseo. Pues yo sí tengo un problema con eso, pero creo que soy una buena persona comparado con otros. Pareciera inaceptable la idea de que otro no te desee, ¿no? Es bastante difícil de aceptar. Y es el conflicto fundamental, yo creo, del amor, digamos, porque el amor y el deseo están disociados. A veces uno, en el sentido común, habitual, considera que confluyen, digamos, amor y deseo. Pero en realidad uno puede amar y el deseo está yendo por otro lado constantemente. Acá en la película, pero en esa escena en particular, es muy claro eso porque hay un intento de reparación. Podemos reparar esto, dice él, y ella le dice, no, yo ya no te deseo, claro. porque el deseo no tiene reparación. Claro. Uno inclusive podría hasta reparar el vínculo amoroso, podría decir, bueno, voy a cambiar estos gestos, estas actitudes, estas prácticas y creer que puede reparar el vínculo amoroso a partir de ahí. Pero el deseo no tiene reparación. El deseo es algo que se nos está escapando constantemente. Y eso es lo que dificulta a veces, en los tiempos actuales más, la comprensión de una relación de pareja, ¿no? Porque antes cuando el amor estaba institucionalizado en ese eje o régimen romántico, ¿no?, que se suele decir, eso implicaba un amor institucional, ¿no? La pareja era una institución, ¿no? Iban juntos a las fiestas, iban juntos a las celebraciones. Hoy eso no está, digamos, ¿no? La pareja de uno puede ir sola con sus amigas a tal lugar, uno sale con sus amigos, hace otras cosas, tienen cosas diferentes. Entonces, en aquel régimen institucional estaba el supuesto de que el deseo era parte, y en realidad el deseo estaba siempre escapándose de ahí, ¿no? Vamos a profundizar en un rato sobre esto, sobre los miedos que nos asisten, sobre aquello que traemos como aprendido, el modelo de nuestros padres, de dónde venimos, cuál es ese origen y las posibilidades de transformación. En un momento, en un par de minutos, seguimos acá, en el canal de la ciudad.
Bueno, seguimos con Esteban Di Paola. Él es doctor en ciencias sociales y lo que nos parece interesante es que dirige una diplomatura justamente en vínculos, afectos y subjetividades en este nuevo orden global. Claro, porque lo que nos pasa y lo que venís describiendo no es propio de una región determinada, de unos pueblos que viven al norte o al sur, de una condición económica o del lugar donde viven, ¿no? Pareciera que en estos tiempos hay como una homogeneización en esto de los modos de amarnos, en esto que vos citabas, en lo efímero que resulta, en lo intercambiable que a veces aparecemos las personas, ¿no? Sí, sí, esa es como, yo diría, la condición del vínculo amoroso actual, que como decís, corresponde a todos los ámbitos geográficos y que revela, digamos, esta condición actual es que los vínculos son más precarios y más frágiles, los vínculos amorosos, lo cual no implica que son, cuando se habla de lo efímero del vínculo, no implica que tiene una brevedad en un tiempo, digamos, obviamente son más breves que los vínculos de otras épocas, pero una relación amorosa, afectiva, frágil, precaria, típica de estos tiempos puede durar 4 o 5 años. La cuestión es que el otro no llega a ser alguien con quien comprometerse, ¿no? Y esa es como la particularidad de los vínculos de este tiempo. No hay un requisito del compromiso con el otro. Es alguien del que en algún momento nos podemos desprender. Y eso me parece que es lo que revela la fluidez, la precariedad, la fragilidad del amor contemporáneo. Y los vínculos sexoafectivos necesitan de una mayor paridad, de esa mayor paridad de la cual venimos hablando, para que puedan ser lo genuino que quizá nos haga falta. Digo, esta disparidad entre el hombre y la mujer, donde el hombre un poco tiene otros derechos que los de las mujeres, pareciera que está atentando contra unos vínculos un poco más honestos y sinceros, ¿no? Sí, yo igual ahí haría como una distinción, digamos, la igualdad, la paridad entre hombres y mujeres. Paridad de derechos, sí, digo, sí, por y de supuesto. posibilidades. En ese sentido me parece que sí, digamos, que es algo sobre lo que en algún punto se fue avanzando. Hoy puede decirse que está más detenido, al menos eso en la lógica social, pero es algo sobre lo que todavía hay que seguir avanzando mucho en esa paridad, como bien decimos, de derechos, que sostenga una igualdad en cómo van a ser afectados y relacionados los hombres, las mujeres, y en cualquier pareja, digamos, heterosexual o no, en sus vínculos amorosos. Después, lo que sí hay que pensar, porque a veces eso mismo se lo lleva a la complejidad de los vínculos en cuanto a sus afectos, y ahí pensar la igualdad y esa paridad, llevarla a ese punto es suponer que el amor no es un conflicto que asumimos, ¿no? Y el amor es siempre desproporcionado, ¿no? Una cosa es la paridad de derechos, la paridad en un sentido económico, si se quiere, pero después el amor es una desproporción donde uno está siempre intentando ocupar un lugar que es querer ser mejor para el otro o querer recibir más del otro, y eso es lo que genera el conflicto amoroso, digamos. Y sin ese conflicto amoroso no hay relación amorosa posible, digamos. Me confunde un poco esta idea de lo desproporcionado, porque a mí me parecía que un vínculo que sea lo suficientemente fuerte tiene que tener una paridad en lo que yo te doy y en lo que yo recibo. Si yo estoy dando todo el tiempo y vos recibís nada más, ¿eso crees que es saludable? ¿Y eso es lo que se da? No sé si entenderlo en términos de saludable, ¿no? Hay mucha, se alude mucho a los amores sanos, digamos. Lo que está implicado ahí, en ese supuesto, es
que el amor es siempre recíproco, ¿no? Y el amor no es, lamentablemente o no, no es siempre recíproco porque implica la demanda amorosa, ¿no? Y a veces, como pasaba en la escena de la Guerra de los Roses, ahí hay una demanda de alguien por seguir perteneciendo al afecto del otro y el otro diciéndole, yo ya no quiero estar acá, ¿no? Entonces, ahí me parece que es donde hay que asumir el conflicto amoroso. Siempre, Claro. siempre hay una demanda que supone algo más. Eso cuando está roto el vínculo, pero cuando uno desea construir un buen amor, no es necesario como que de las dos partes haya una disposición determinada, no sé, para las libertades. No. Que esto no viene ocurriendo hasta ahora, por ejemplo. Eso, por supuesto, digamos, tiene que haber en ese sentido claramente una paridad afectiva, digamos, de, bueno, hacemos estas cosas, vos haces estas otras, hasta en lo más íntimo, digamos, de la cotidianeidad de, no sé, hay parejas que se organizan diciendo, bueno, yo cociné, entonces vos lavás los platos, ¿no? Como un armado ahí de esa paridad. Yo me refería más que nada al circuito, a la conexión después emocional. Esa conexión emocional siempre tiene algo de desproporción y eso es lo que permite la búsqueda amorosa, porque si fuéramos absolutamente recíprocos en esa conexión emocional, prácticamente seríamos uno con el otro. Y el amor es también una distancia que asumimos de nosotros para darnos al otro y para poder recibir del otro, ¿no? A eso me refiero también. El que cocina no lava los platos. Esa ya es una muy buena conclusión que vamos teniendo. Hablando de esto, quería compartir un fragmento de una película de Connie Duprat de hace algunos años que se llama El asadito. Dime a qué punto comes la carne y te diré qué orientación política tienes. Fíjense una cosa, no falla nunca. El de izquierda siempre pide jugoso. Si sos de derecha, come seco. Si pedís a punto, también sos de derecha. Si te gusta vuelta y vuelta, digamos crudo, también sos un snob de derecha. Y si no comes carne y sos vegetariano, seguramente pensás que sos de izquierda, pero no, sos de recontra derecha. ¿No le gusta jugoso? Este te duerme la carne en la parrilla. Para mí, que esta lo pincha antes de servirlo para comprobar que no esté sangrante. Feo gesto. Este tachero lo come a punto, no arriesga. Seguro que siempre se le va la mano con la sal. Cuidado con el Holiday Heart. Uy, mirá la profe. Si no está de pasado para arriba, no te lo come. Este sabe. Le gusta hecho con leña y come jugoso. No come carne, que pasa el que sigue. Asado al asador. Lo come con whisky. Jugoso. Le gusta el vacío. Jugoso, pero no tanto. Este come lo que venga. Me la juego. No te enojes. Sos de los míos. El negro Álvarez es el que habla, el humorista cordobés. Es un fragmento, obviamente irónico, de la película que se llama Todo sobre el asado, no el asadito, Todo sobre el asado. No, lo traíamos porque para que nos introduzcan la idea de los múltiples duelos. Posiblemente tengamos que dejar de comer carne o menos carne por la cuestión ambiental, por lo que implica la crianza de las vacas, por lo que producen como gases de efecto invernadero y porque no resulta ya una práctica sostenible. Así podríamos hacer un listado durante largas horas de las cosas que hay que duelar, ¿no? ¿Cómo sentís que hay que enfrentar esos múltiples duelos? ¿Qué herramientas nos hacen falta? Mira, todas las transformaciones culturales implican ingresar en ese proceso de transformación que es un duelo. Pensémoslo en, si yo pienso, por ahí ni siquiera mis padres, mis abuelos en su momento, ¿no? Mi abuelo era una persona que salía a caminar a la calle de traje, ¿no? Sí. Y tenía una disposición cultural, moral, digamos, de, bueno, si voy al bar me tengo que
ir de camisa y corbata, ¿no? Cosa que hoy ya no existe, digamos. Y ver, digamos, cómo eran sus hijos, cómo eran sus nietos, probablemente para él significó hacer un duelo de una transformación social que se estaba dando con la que él no podía convenir, digamos, ¿no? Y creo que las sociedades del presente que tienen cambios tan profundos y tan rápidos, porque es una profundidad de los cambios a una velocidad que nos parece incontrastable. Inasible, ¿no? Ujú. También. No podemos, es todo muy inmediato, ¿no? Como, yo tengo un libro que se llama Lo Inmediato y que trabaja sobre eso, ¿no? Esa inmediatez en la que estamos sumidos. Y eso es, de algún modo, una imposibilidad de duelar porque cuando uno empieza a hacer una transformación, bueno, acepto esto, enseguida viene otra cosa, ¿no? Pero al mismo tiempo es la posibilidad, y creo yo que este es un cambio profundo que tendríamos que hacer como individuos que pertenecemos a un común, que todavía llamamos sociedad, más allá del individualismo de esta época, es detenerse en el tiempo, darse la posibilidad, y me parece que esto es lo necesario para los tiempos que corren y para poder observar todos estos cambios y poder hacer los duelos necesarios de esos cambios culturales y morales, darnos la posibilidad de demorarnos, ¿no? De decir, bueno, me detengo acá, ¿no? Como mi abuelo, por ahí no de camisa y corbata, pero me detengo, me tomo un café y me quedo un rato tranquilo. Y no mirando enseguida el celular, la agenda, a ver a dónde tengo que ir después. No, simplemente quedarse tranquilo, ¿no? Tomarse ese lugar de, ya perdido en nuestra sociedad, de la parsimonia, del poder mirarse a la cara con otro. Me parece que la posibilidad de la demora, y también digo demora en el sentido de quedarse en una morada, ¿no? Volver un poco al hogar que es uno, ¿no? Me parece que eso es muy necesario para no entrar en ese peligro permanente de la vertiginosidad que nos va o nos está llevando hacia lugares que nos resultan imposibles de asir, ¿no? De pensar, ¿no? Vivimos en sociedades que no se toman el lugar para reflexionar sobre lo que pasa. Qué lindo esto de la posibilidad de demorarnos, quedarnos en la morada, en la interioridad de lo que somos, quizá reconstituirnos desde ahí para los buenos amores, porque hablamos de los malos amores y nos falta transitar un poco sobre qué necesitamos para el buen amor, ¿no? Y hablamos del paso del tiempo, la vertiginosidad. Vos decís, bueno, la necesidad de demorarnos. ¿Qué más? Bueno, demorarse pensando en los buenos amores, en los vínculos amorosos que afectivamente nos hagan sentir de una buena manera, es, vos hoy mencionabas, cuando hablábamos de la desproporción, la dimensión del dar, que es necesaria en un vínculo amoroso, ¿no? Lo que uno puede dar para ese vínculo. Pero hay algo muy importante para mí que tiene que ver, creo yo, con esto de demorarse y de estar en la morada de ese vínculo, que es algo que nos debemos todavía para nuestros vínculos en la sociedad, que es aprender a recibir. Porque el otro nos puede dar. Ahora, ¿somos capaces de poder recibir lo que el otro nos da? ¿No? Porque a veces muchos conflictos aparecen porque yo no tengo la suficiente capacidad o emocionalidad para poder recibir eso, ¿no? Y entonces o intento huir, ¿no? Hay una canción de Soda Stereo, Prófugo, ¿no? Al menos Sí. sé que huyo porque amo. O intento huir o entro en un conflicto, porque no puedo, no me sale aceptar eso que el otro me da. Entonces me parece que aprender a recibir es una posibilidad de demorarse en el amor y me quiero quedar acá. Tengo que aprender a recibir eso que el otro me da, porque todavía no sé cómo hacerlo. ¿Y hasta dónde se puede trabajar un vínculo? Sabemos y quedó claramente que cuando alguien te dice no te deseo, es un no grande como una casa. ¿Qué hace bien al vínculo? ¿Qué hace bien trabajar y hasta dónde podemos trabajar un vínculo? Yo creo que
principalmente la posibilidad de, inclusive, como venimos diciendo, en vínculos que son más frágiles, más precarios, la posibilidad de asumir el compromiso. Y me parece que eso es un trabajo que no es de un día, ¿no? O como era en el régimen institucional de la modernidad con el casamiento, ¿no? El casamiento te comprometía. Y ahora el compromiso no es algo que se produce porque sí, sino que es algo que se elabora. Comprometerse a, como decía antes, a dar y a aprender a recibir, a saber recibir, implica todo un trabajo permanente, constante, de escucha del otro, de la posibilidad de tener como te decía al inicio con Durkheim, ¿no? de esa fe, de tener una fe en lo que pasa ahí, ¿no? Porque en gran medida el vínculo amoroso es una situación de fe, donde yo tengo la fe de que esto me va a hacer mejor, me va a hacer crecer de una mejor manera, me va a llevar a mejores lugares que los que tendría solos. Porque si no, podría quedarme solo. ¿Por qué no me quedo solo? Porque tengo la fe en que eso me va a hacer mejor. Eso implica la elaboración permanente, no simplemente de lo que llamamos la pareja y reconstruir todo el tiempo la pareja, sino la elaboración permanente del compromiso que es esa fe. Hace poco una mujer me contaba su historia de vida, que había podido desarrollarse profesionalmente después de los 45 años, cuando terminó separándose de quien fue su compañero durante mucho tiempo. Y ella decía, ustedes debieran entender que el vuelo de una mujer, me daba como ejemplo esos avioncitos, ¿viste? Que dan una vuelta, salen a volar y vuelven. El vuelo de una mujer fortalece el vínculo y siempre trae noticias, siempre lo refresca. Y me gustó, me pareció que era una buena imagen esta de que los hombres aceptemos que una mujer, y más si está a nuestro lado, necesita volar, necesita de sus herramientas. Parece una obviedad, pero el modelo es generalmente poner trabas. Bueno, qué sé yo, salgo yo a laburar, vos quedate a atender los chicos, por decir cualquier cosa, ¿no? O a lavar los platos, como solía ser. Entiendo que ya eso está cambiando, pero me parece que hay mucho para trabajar, ¿no? Ahí. Todavía hay mucho y sobre todo en esto que decís, para considerar que separarse no es que el otro me odia o yo odio a la otra persona, sino que la manera de que ese amor que se tuvo siga creciendo de otra forma, a la distancia, con otras condiciones, fue justamente la separación, porque cada uno, lo que supone una separación es que cada uno ya hizo todo lo que podía hacer en conjunto y ahora hay que crecer, volar, como decías, más allá de eso. Igual el ejemplo que ella ponía era de una pareja estable, digamos, de una pareja donde el hombre permite que la mujer salga a volar, a recorrer los mundos deseables, esos cielos que ella cree que la están nutriendo, que desea, y volver, porque va a volver y va a traer buenas noticias. No, está bueno lo que decís de la separación, pero quería detenerme en un vínculo que prospere gracias a ese vuelo, ¿no? A esa voltereta que la va a traer mejor, ¿no? Y que va a nutrir a su pareja. Sí, eso no había entendido, pero sí, eso me parece fundamental. Hoy creo que es algo más habitual, si se quiere, que lo que era antes, por supuesto, donde la mujer tenía el lugar doméstico como su lugar, digamos, en lo que podríamos llamar la modernidad. Hoy eso se puede, digamos, ejemplificar en diferentes lugares, ¿no? Mujeres que después de haberse dedicado a los hijos, deciden estudiar una carrera universitaria, por ejemplo, sí. O aprender pintura, Sí, lo que ¿no? sea, Y eso ¿no? rejuvenece a esa persona y por lo tanto rejuvenece al vínculo, ¿no? Claro, trae eso. ¿Qué futuro imaginás para los vínculos entre las personas, básicamente? Para los vínculos con el entorno.
Un futuro complejo, pero yo creo que se pueda pensar, digamos, y reflexionar sobre una perspectiva un poco optimista, digamos, ¿no? Porque hoy, digamos, las ciencias sociales, la filosofía se detienen en, a veces, posiciones un poco más pesimistas. Yo creo que estamos, y hoy donde las ciencias sociales están puestas en discusión a veces, estamos llegando a un momento donde hay un cambio de paradigma muy fundamental, que es el de lo humano a lo poshumano. Es decir, personas, seres humanos, hombres y mujeres, que la idea de la humanidad, tal como la pensábamos, en una humanidad afectada desde lo corporal, lo emocional, lo racional también, pero que se jugaba en el cuerpo a cuerpo, esa idea está cediendo a una poshumanidad donde la vinculación a partir de máquinas, redes, inteligencias artificiales, lo que fuere, va a ser preponderante. En ese pasaje, en ese cambio de paradigma, me parece que hay que empezar a descubrir cuáles son las condiciones para poder relacionarnos mejor y para no quedar encapsulados, y valga la palabra aquí, en una máquina. ¿Cómo nos podemos relacionar mejor con el otro teniendo las mediaciones de esos dispositivos que van a estar, por supuesto? Hoy tenemos el celular, que es un dispositivo que nos invade todo el tiempo. Bueno, con esas mediaciones, ¿cómo vamos a poder relacionarnos? Eso hay que pensarlo y me parece que si lo podemos pensar, hay un futuro que puede ser promisorio. Si evitamos pensar eso, no sabemos qué nos podemos encontrar. La idea de lo poshumano, esto se está poniendo lindo, pero el programa se termina y ustedes tienen la posibilidad de encontrar en nuestra playlist, en nuestra serie de 100 programas, un capítulo especial sobre poshumanismo y transhumanismos, con un especialista en la materia. Lo pueden encontrar con mucha facilidad en el canal de la ciudad, en La Transición. Agradecerte especialmente por este rato, No, gracias a por vos. todos estos hilos que aparecieron, porque de eso se trata, ¿no? De conformar una textura robusta, pero a la vez que tenga muchos colores, ¿no? Que sea diferente. Me parece que aportaste un lindo matiz. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, nos vemos una noche de estas, cuando tengan ganas. Muchas gracias.